Bienvenido a Armas Futuras MX. Hoy vamos a responder una pregunta que cada vez genera más debate, más interés y más controversia dentro y fuera del país. México entra en una nueva era militar. ¿Qué date hasta el final? Porque aquí voy a explicar todo lo que debes saber, sin exageraciones, sin propaganda, pero con datos claros, contexto real y análisis profundo. Durante décadas, México ha sido visto como un país con fuerzas armadas enfocadas principalmente en la seguridad interna, el apoyo en desastres naturales y el combate al crimen organizado. A diferencia de otras potencias regionales o globales, el país no se ha caracterizado por una carrera armamentista agresiva ni por una doctrina militar expansiva. Sin embargo, en los últimos años algo está cambiando. Hay no casualidad. El entorno global se ha vuelto más inestable. Conflictos armados en distintas regiones, tensiones entre potencias, avances tecnológicos acelerados y nuevas amenazas híbridas han obligado a Marcos Paz a plantear su estrategia de defensa. México no está aislado de esta realidad. Su posición geográfica, su relación con Estados Unidos, el control de espacios marítimos, la crisis transportación de infraestructuras estratégicas y la seguridad nacional son factores que hoy pesan más que nunca. Uno de los puntos clave para entender esta posible nueva era militar es la modernización gradual de las Fuerzas Armadas. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han comenzado a incorporar tecnología más avanzada no para proyectar poder hacia el exterior, sino para fortalecer capacidades internas. Hablamos de nuevos sistemas de vigilancia, aeronaves más modernas, radares, drones, vehículos tecnológicos mejor protegidos y una mayor integración tecnológica entre fuerzas. La Fuerza Aérea Mexicana, por ejemplo, ha apostado por mejorar su capacidad de transporte, vigilancia y respuesta rápida. Aviones de patrullaje marítimo, helicópteros multipropósito y sistemas de monitoreo aéreo juegan un papel crucial en la detección de amenazas, el control del espacio aéreo y el apoyo a operaciones terrestres y navales. No se trata solo de combate, sino de información, inteligencia y reacción oportuna. Por su parte, la Armada de México se ha consolidado como una de las instituciones más importantes del país. Su rol va mucho más allá de la defensa naval tradicional. Hoy la Marina es clave en la seguridad de puertos, plataformas petroleras, rutas marítimas, rescates, operations especiales y protección del litoral. La construcción de patrullas oceánicas en estileros nacionales demuestra un enfoque claro, autosuficiencia, desarrollo industrial y control soberano del mar. Otro elemento fundamental de esta transformación es el uso de la tecnología. La guerra moderna ya no se define solo por tanques o aviones de combate. Ahora hablamos de drones, guerra electrónica, ciberseguridad, satélites, inteligencia artificial y sistemas de comunicación avanzados. México ha comenzado a invertir, aunque de forma decidida, en capacidad escrita, en capacidades de vigilancia digital y control de información estratégica, un aspecto clave en cualquier escenario de seguridad del siglo XXI. La doctrina militar también está evolucionando. Las Fuerzas Armadas Mexicanas se entrenan cada vez más para operaciones conjuntas, donde Ejército, Marina y Fuerza Aérea reactan de manera coordinada. Esto aumenta la eficiencia, reduce tiempos de respuesta y mejora el control de operaciones complejas. Adams se ha reforzado la formación profesional, el adiestramiento especializado y la cooperación internacional mediante ejercicios conjuntos con otros países. Ahora bien,
Es importante aclarar algo, esta posible nueva era militar no significa que México se esté preparando para una guerra convencional contra otro país. El enfoque sigue siendo defensivo y de seguridad nacional. Las amenazas que enfrenta el país son distintas y crimen organizado altamente armado, tráfico ilegal, amenazas en la infraestructura crítica, desastres naturales y riesgos en el ciberespacio. La modernización militar responde a estas realidades. También hay un componente político y social que nos puede ignorar. En México, el papel de las Fuerzas Armadas genera debate. Algunos ven su fortalecimiento como una necesidad ante la situación de seguridad, mientras que otros expresan preocupación por la militarización. Este contexto obliga a que cualquier avance militar se maneje con cautela, transparencia y un marco legal claro. Otro aspecto interesante es el desarrollo de capacidades nacionales. Cada vez mis proyectos buscan que México no dependa totalmente de proveedores extranjeros. Desde la fabricación de vehículos tácticos hasta el mantenimiento de aeronaves y la construcción naval, existe un esfuerzo por fortalecer la industria de defensa local. Esto no solo tiene implicaciones militares, sino también económicas y tecnológicas. En el ámbito internacional, México mantiene una postura de no intervención y respeto al derecho internacional. Sin embargo, eso no significa debilidad. Tener fuerzas armadas modernas y bien equipadas es una forma de garantizar soberanía, proteger intereses nacionales y responder a crisis internas o externas sin depender completamente de terceros. Entonces, ¿estamos realmente ante una nueva era militar? La respuesta corta es esa, pero a la mexicana. No se trata de una transformación explosiva ni un cambio radical de doctrina, sino de una evolución silenciosa, estratégica y adaptada a las necesidades reales del país. Una era donde la información vale tanto como las armas, va perdido, donde la tecnología es clave y donde la coordinación entre fuerzas marca la diferencia. En los próximos años veremos más inversión en vigilancia, movilidad, inteligencia y respuesta rápida. Veremos fuerzas armadas más profesionales, más tecnológicas y con mayor presencia en tareas estratégicas. Pero también veremos debates y decisiones políticas que definen esta dinámica, esta transformación. En Armas Futuras MX seguiremos analizando cada paso, cada sistema, cada cambio y cada avance, para que tengas información clara y sin filtros. Porque entender el presente militar de México es clave para comprender su futuro. Si este tema te interesa, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Y crees que México necesita fortalecer en nuestras fuerzas armadas? ¿O piensas que el enfoque debería ser distinto? Dale like, comparte este video y suscríbete a Armas Futuras MX para más análisis sobre defensa, tecnología militar y el futuro de la seguridad en nuestra región.